Pues hermanos, yo no sé ustedes, pero yo no quería dejar de cantar. Pero bueno, así fue. Dios les bendiga, mis hermanos. Sí, pudieron cantar con entendimiento en esta mañana, ¿verdad? Qué bueno, hermano. Los niños pueden ir saliendo a recibir las clases de escuela dominical. Gracias. Bueno, mis hermanos, bienvenidos una vez más. ¿Cómo están? Los veo así como muy callados en este día. Y bueno, fue un texto bastante largo, dijeran hoy, por eso nuestro hermano es quien decía, ustedes leen sus Biblias, porque hermano, esa es la manera como debemos de leer. Esta es una historia, esto es un relato y no se puede leer por pedazos, porque salimos interpretando o creyendo lo que de verdad el Señor nos está diciendo en su palabra. Y hoy, ese es el reto que tengo en esta mañana. Dios me ayude de poder predicar su palabra, siendo yo tan insuficiente para hacerlo. Pero, hermanos, quiero recordarles que estamos en la serie para que crean y tengan vida eterna. Para que crean y tengan vida eterna. ¿Y qué es lo que vamos a creer? ¿Cuál es el propósito con el cual se escribió el Evangelio de Juan? Si perdemos de vista el propósito con el cual se escribió el Evangelio de Juan, vamos a perder de vista lo que el Señor quiere transmitirnos en esta historia, en esta narrativa, en esta historia de la resurrección de Lázaro. ¿Y cuál es el propósito del libro? Que muchas otras señales hizo nuestro Señor Jesucristo en presencia de sus discípulos, pero que estas se escribieron ¿para qué? Para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida eterna. Para que creyendo en Él tengan vida eterna. Cuando leemos estas historias, estos relatos, tenemos que ir con la visión correcta del propósito del libro para no enfocarnos de pronto en Lázaro, no enfocarnos en la piedra que estaba en la cueva, no enfocarnos en otras cosas, sino exactamente lo que el Señor quiere revelar y quiere el mensaje que se está transmitiendo en este texto. Como bien nuestro hermano Elkin leyó todo el texto completo, vamos a estar mirándolo, no lo voy a leer de nuevo por tiempo, pero en la narrativa que vamos a hacer, lo vamos a ir leyendo nuevamente. Entonces, mis hermanos, vamos a orar para que el Señor nos ayude al tiempo con nuestro hermano Elkin va a colocar los encabezados que tenemos, porque son 5 encabezados. Esta historia, este relato nos deja muchas enseñanzas a nosotros, pero, hermanos, las que podamos hacer en cuanto Dios nos ayude. 5 puntos hay en este sermón. Vamos a orar para que el Señor nos siga guiando al tiempo que nuestro hermano Elkin termine allá los encabezados. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y todo lo que en ella hay. Somos tus hijos, Dios mío, por esa obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y por esa fe que también es don tuyo, don de Dios, es un regalo para nosotros, Dios mío, que podemos creer y arrepentirnos de nuestros pecados. Hoy por hoy, creemos, Señor, y oramos, Dios, porque todos los que estemos aquí, Señor, seamos y somos tus hijos, Dios mío. Sálvanos, Señor, conforme a tus misericordias, conforme a tu verdad. Creemos, Dios mío, que hemos sido salvados, Señor, de la ira de Dios, que hemos sido salvados por ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Padre, oramos en esta mañana para que tu palabra, Señor, sea expuesta con fidelidad, Señor. No soy, Dios mío, competente para esto. ¿Qué hombre alcanzará, Dios mío, a entender la mente de Dios? No vamos a alcanzar de este lado de la eternidad, porque Dios es Dios. Nadie dio consejo al Señor cuando estaba creando todas las cosas. Nadie puede aconsejarlo. Y hoy tenemos el reto, la misión de poder presentar a Jesús, de poder presentar al Dios que se revela en las Escrituras a tu pueblo, Señor.
para que siga creyendo, para que siga fortaleciendo su fe, para que crea, Dios mío, en el Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Padre, coloca nuestros corazones en la posición correcta, Dios, que podamos escuchar, que podamos entender, que pueda tu palabra, Señor, animarnos, que pueda tu palabra consolarnos, que pueda tu palabra, Señor, que tiene poder para hacer todas las cosas, aún para darnos vida. Hoy también, Señor, necesitamos ese ánimo, necesitamos ese consuelo, necesitamos, Dios mío, de esa respuesta que estamos esperando en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestro sufrimiento, en medio de todo lo que padecemos y aún, Dios mío, de la muerte misma. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, hay una cosa en todo el planeta que todos nosotros tenemos que enfrentar. La enfrentan los ricos, la enfrentan los pobres, la enfrentan los jóvenes, la enfrentan los viejos, la enfrentan los que comen brócoli, la enfrentan los que comen ñame con suero, pero todos tenemos que enfrentar un día la muerte. Eso es un absoluto. Todos tenemos que enfrentar un día la muerte. Y vemos también cuando esa frase que se escribe, descansa en paz. Y la verdad es que esa frase expresa el deseo de que el alma del difunto descanse o que se encuentre en esa paz eterna. Hay una canción que no voy a cantar que se llama El Esqueleto. No sé si ustedes la han escuchado. Y que se acaba la vida, que se acaba el misterio. Cuando uno se muere, ya no vale nada. Y generalmente, mis hermanos, las personas piensan así, e incluso creyentes. Incluso creyentes piensan de esa manera, que todo se acaba cuando uno se muere. Pero la pregunta es, ¿cuando uno se muere es el final o hay algo más allá? Amén. Pero Dios nos dice en su palabra que todos los que hemos creído en Cristo por la fe, todos los que ponemos nuestra fe en Cristo, la muerte no es el final. Porque la esperanza de vida después de la muerte se encuentra en una persona, se encuentra en Jesucristo mismo. Él es el primogénito de entre los muertos, que juntamente con Él nos resucitó para vida eterna. Por eso hoy estaremos viendo que Cristo es la resurrección y la vida para todo aquel que cree en Él. Aunque esté muerto, vivirá, y si vive y cree, no morirá eternamente. Qué consuelo para nosotros. Este texto que bien leímos en la comienzo del servicio nos narra la resurrección de Lázaro. Este es un milagro, hermano, que ni los líderes religiosos de la época, ni los judíos que no creían en Cristo podrían controvertir. Lázaro era un hombre ya de 4 días en el sepulcro y el Señor lo resucitó. Pero esto muestra que Jesús es Dios y muestra que Jesús no solamente calma los mares, que Jesús no solamente multiplica panes y peces, que Jesús no solamente puede mandar a que el mar se calle, que Jesús no solamente puede sanar enfermos, sino que Jesús tiene poder aún sobre la muerte misma. Y ese es nuestro Cristo, y ese es nuestro Dios, y ese es el que mora en ti y en mí. Para todos los que hemos creído en Cristo, hermanos, la muerte física no es el final. Es una transición de esta vida, de este lado de la humanidad, de la eternidad, a una vida mejor con Cristo. Esa es la esperanza que tenemos. Una vida mejor con Cristo. Y que esta esperanza es segura. ¿Por qué? Porque Cristo mismo es la resurrección y la vida. De eso tenemos que estar seguros los creyentes. Por eso mi argumento, y no es un argumento mío, sino lo que el texto está enfatizando, y quiero persuadirlos a ustedes en esta mañana, es que Cristo es la resurrección y la vida para todo aquel que cree en Él. Cristo es la resurrección y la vida
para todo aquel que cree en él. Y vamos a ver 5 encabezados en esta mañana. Podían haber muchísimos, pero vamos a ver 5 encabezados, y estoy tomando el texto desde versículo 17 al 19. Tenemos el primer encabezado, que son un poco largos, por eso quería que los publicaran allá. El propósito, número 1, el propósito de nuestro dolor y sufrimiento es darle la gloria a Dios. El propósito de nuestro dolor y sufrimiento es darle la gloria a Dios. Tenemos un segundo encabezado. El dolor y el sufrimiento afloran nuestra incredulidad. El dolor y el sufrimiento afloran nuestra incredulidad. Número 3, 25 al 27. Los que creen en Cristo vivirán eternamente. Los que creen en Cristo vivirán eternamente. Número 4. Cristo se compadece de nuestras debilidades. ¡Qué consuelo! Cristo se compadece de nuestras debilidades. Verso 28 al 37. Y un último encabezado, vamos a estar viendo toda la historia para no perder de vista lo que el Señor está revelando. Dice, nuestra fe se fortalece cuando conocemos más a Cristo. Nuestra fe se fortalece cuando conocemos más a Cristo. Y siendo así, vamos al texto en esta mañana de hoy. Dios nos ayude y que podamos ser edificados, que podamos escuchar su voz y que podamos ser animados en esta mañana y también confrontados con su palabra. Pero antes de entrar al versículo 17, voy a dar un poco de contexto para poder nosotros entender mejor de una manera la historia. Y tendríamos que irnos al capítulo 10, donde bien vimos y estuvimos acá viendo que Jesús es la puerta de las ovejas, que Jesús es el buen pastor, y veíamos cómo en esa conversación no era tan amigable entre los líderes religiosos y Jesús. Finalmente, Jesús termina diciendo, mi Padre y yo somos uno, y quisieron los judíos, los líderes religiosos de la época, nuevamente tomaron piedras para apedrear a Cristo. Y Jesús se fue de nuevo, dice la palabra, al otro lado del Jordán, donde Juan había estado bautizando. Jesús se fue de nuevo al otro lado del Jordán, donde Juan había estado bautizando, y por eso es que mandan a decir a Jesús. Y comienza la historia de esta manera. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y ellas enviaron a darle esta noticia de la enfermedad de Lázaro a Jesús. Por eso es que mandaron esa noticia. Ya saben dónde estaba Jesús en este momento y por qué estaba allá. Porque lo iban a apedrear, no por miedo, sino que no había llegado su tiempo. Y allá enviaron Marta y María esta noticia a Jesús de que su hermano Lázaro estaba enfermo. Pero vemos cómo van y le dan la noticia a nuestro Señor. Señor, al que amas está enfermo. Jesús que responde a la noticia, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En otras palabras, Jesús lo que estaba diciendo, la enfermedad, la muerte y la resurrección de Lázaro es para la gloria de Dios. Pero Jesús amaba a Lázaro. Y la palabra cuando dice amaba era que lo amaba. Pero ¿cuál fue la reacción? Jesús no amaba a Lázaro, pero uno se esperaría que Jesús iba a salir corriendo a donde estaba Lázaro, porque lo amaba, pero no. Sorprendentemente, él se quedó 2 días más allí donde estaba. Luego Jesús dice a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Cuando él dice esta palabra, vemos que los discípulos dicen, ¿cómo si ahorita procuraban matarte los judíos y otra vez vas a Judea? Porque ya vieron el contexto, el capítulo 10. Y otra vez va para allá. Y dice nuestro Señor Jesucristo, ¿acaso no tiene el día 12 horas? Y el que anda de día no tropieza porque ve la luz del mundo.
Pero el que anda en oscuridad tropieza porque no tiene la luz del mundo. Y habiendo dicho esto, nuestro Señor Jesucristo dice, nuestro amigo Lázaro duerme, vamos para despertarle. Y voy para despertarle. Ya les está diciendo algo. ¿Qué dicen ellos? Ay, Señor, pero si Lázaro duerme, entonces resucitará. Entonces sanará. Pero dice Jesús, al ver que los discípulos no le entendieron claramente, él dice, no, Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allá para que crean. Y ojo al énfasis en este capítulo. Para que crean. Mas vamos a él. Y con esta introducción vamos a nuestro primer encabezado, ya verso 17. Entonces por eso dice Tomás, dice, bueno, vamos para que muramos con él, no con Lázaro. Ellos decían, a Jesús lo van a matar a piedra. Entonces vamos a morir con él allá también. Pero Jesús sabía, porque su tiempo no había llegado, y también sabía lo que iba a hacer. Ya sabía cuál era el propósito por el cual iba para Betania. Y ese primer encabezado, el propósito de nuestro dolor y sufrimiento es dar la gloria a Dios. Y dice verso 17, y podéis conmigo en la historia para que no se salga de allí. Vino pues Jesús, ya saben de dónde vino, dónde estaba, y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Jesús llega a Betania. Mira esta escena. Jesús llega a Betania. ¿Y qué es lo que encuentra nuestro Señor Jesucristo allí? Encuentra a Lázaro, el cual él amaba, el cual era su amigo, que había enfermado, ahora tiene 4 días en el sepulcro. Jesús lo sabía, él no lo sorprendió eso. María y Marta estaban desconsoladas, llorando en su dolor por la pérdida de su ser querido, por la pérdida de su hermano. Y otro grupo de judíos que habían llegado de Jerusalén ahí a consolarlas a ella. Tremenda escena de dolor y sufrimiento. Pero esta era una casa en la cual Jesús frecuentaba. Esta era una familia en la cual Jesús amaba. Porque María fue la que ungió los pies de Jesús con un perfume y lo secó con sus cabellos. Ellos tenían el temor de Dios. Pero ahora vemos que esta casa, que debería ser una casa bendecida por Dios y que nada podía pasarle, vemos una casa sumida en duelo. Vemos una casa, una familia sumida en dolor. Vemos una familia sumida en sufrimiento. Y hermanos, ser creyentes, estar en Cristo, porque nuestro Señor Jesucristo nos ama, somos santos, somos escogidos, somos hijos de Dios, no nos garantiza que vamos a estar libres de aflicciones. Nosotros sufrimos, nosotros lloramos, nosotros también nos enfermamos, nosotros como creyentes, hijos de Dios, también morimos físicamente. Dios estuvo un único hijo en el cual se abrió el cielo y dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo experimentó el dolor, experimentado en dolores y sufrimiento. Hermano, es que el amor de Dios no es independiente, no es algo contrario al sufrimiento. Ellos son compatibles. El amor de Dios es compatible con el sufrimiento de los que aman. ¿Quién te dijo a ti que si vienes a Cristo todos tus problemas se van a acabar? ¿Quién te dijo a ti que si vienes a Cristo todo se va a solucionar? ¿Quién te dijo a ti que si vienes a Cristo todo va a estar bien? No. Pero los que estamos en Cristo, todas nuestras aflicciones, todos nuestros dolores, todo nuestro llanto tiene un propósito. Y ese propósito es darle la gloria a Dios. Esta mañana veíamos y aprendíamos que no se trata de nosotros. Si nosotros vivimos para darle la gloria a Dios, todo lo que experimentamos es para darle la gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, después de pasar, que lo escupían, que lo rechazaban, que lo azotaban, que hasta fue a la cruz, Señor, yo te he glorificado.
Y eso es de consuelo para nosotros. Por eso es que cuando un hermano está en dificultades, de cualquier índole, dice, hermano, no seamos como los amigos de Job. Vamos buscando el pecado, vamos buscando qué fue lo que pasó, porque para nosotros todo debe tener una razón lógica por la cual pasan las cosas. Eso es para nosotros. Para Marta y para María, ellas tenían una explicación lógica de la muerte de Lázaro. ¿Cuál era su explicación lógica? El Señor no estaba aquí. Porque si Él está aquí, Lázaro no muere. Esa era su explicación lógica de las cosas. Pero Jesús estaba al tanto de todo. Jesús sabía más de lo que ellas sabían. Jesús sabía que Lázaro había muerto, estaba en ese sepulcro, pero Jesús sabía también que iba a resucitar. Y eso no lo sabía Marta y María. Así somos nosotros. En este momento nosotros no sabemos el Señor por qué ha permitido y por qué está permitiendo las cosas en nuestra vida, pero el Señor sí sabe el final de todo. Nosotros no. Y lo que sí te digo, que si estás en Cristo, esto es para la gloria del Señor. Todo lo que está pasando en este momento es para la gloria del Señor. Entonces, más bien, antes de buscar razones lógicas, humanas a las cosas, llega a tu hermano y consuélale. Llora con los que llora, sufre con los que sufren. Esa es la labor de los que estamos en Cristo. Porque todo lo que pasa en un cristiano es para la gloria de Dios. Cada situación que nos parezca bien o mal tiene un propósito. Y es darle la gloria a Dios, y al final permite que conozcamos más al Señor y fortalece nuestra fe. Bien difícil para nosotros a veces entender esto así, hermano, pero los creyentes también sufren. Los creyentes también lloran. Los creyentes también se afligen. Los creyentes también se mueren, pero la muerte física no es el final. Todo lo que pasa en nosotros tiene un propósito. Toda dificultad que estamos atravesando, todo lo que estemos pasando tiene el propósito de darle la gloria a Dios. Pero hay un problema con nosotros, los que creemos. Y esto nos lleva al segundo encabezado. Hay un problema con nosotros, los que creemos. Y es que el dolor y el sufrimiento afloran nuestra incredulidad. El dolor y el sufrimiento afloran nuestra incredulidad, y lo vamos a ver. Entonces Marta, verso 20, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Aparentemente se ve algo como si Marta estuviera a tono con lo que el Señor le está diciendo. Pero hermano, esta es una conversación difícil. Esto es una conversación en medio de una situación de tristeza. Vemos a Marta y a María que todas dos dicen lo mismo al Señor. Si hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto, pero luego tenemos a María diciendo, si hubieses estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Pero todas dos tenían la misma perspectiva de las cosas. Lo que está pasando es que Marta tenía fe en Cristo. Ojo a esto. Marta tenía fe en Cristo, pero esa fe no le alcanzaba para creer que Jesús podía hacer algo. Ella creía y ella sabía que Jesús sanaba a los enfermos. Por eso dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto, porque tú sanas enfermos. Pero ella lo que no creía era que Jesús tenía el poder para levantar a ese difunto de 4 días en la cueva. Y lo vemos también porque, verso 39, cuando nuestro Señor Jesucristo manda quitar la piedra, Marta enseguida, Señor, es de 4 días. Ya lleve, todavía Marta ya, su fe no le alcanzaba para eso. Y vemos también como dice, ella le responde a nuestro Señor Jesucristo mismo, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Cuál era la situación de Marta?
que Marta no reconocía a Jesús como Dios. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Si Marta hubiese reconocido a Jesús como Dios, le hubiese dicho, Señor, yo sé que tú puedes hacer lo que quieras. Yo sé que tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Pero no. La confianza de Marta no era suficiente para creer que Cristo podía resucitar a este muerto. Y hermano, lo que estamos viendo aquí nosotros claramente es que la tristeza, el dolor y el sufrimiento afloran nuestra incredulidad. ¿Usted quiere saber cuánto cree en Dios? No es cuando todo va bien. Es en medio de circunstancias difíciles que pensamos, Dios no puede con esto. Somos parecidos a Marta. Como creyentes nos pasa como a Marta. Decimos, Dios tiene el control de todo, el Señor tiene el control de todo. Pero cuando pasa algo, si yo hubiera hecho así, si yo hubiera pensado así, esto no hubiera pasado. Siempre estamos buscándole razones lógicas, humanas a las cosas que solo Dios tiene el control de nuestras vidas. Él es soberano. Lo que Dios permite en tu vida y en mi vida tiene un propósito y ese propósito no puede ser estorbado por nadie. Por eso que a veces no podemos pasar de más buenos que Dios. Todo lo que Dios permite tiene un propósito. El salmista dice, Salmo 135, todo lo que el Señor quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en el mar, en los abismos. Nadie puede estorbar los propósitos del Señor. Veíamos un domingo pasado que Él es la puerta. No hay nada que pueda llegar a ti que el Señor no esté al tanto. No hay nada que pueda llegar a ti que no haya pasado primero por Él. No hay nada que te pueda suceder, no hay una aflicción que el Señor no lo conozca. Y es lo que estamos viendo aquí con María y Marta. María y Marta, Señor, si hubieses estado aquí, pero el Señor ya sabía que esta enfermedad no era para muerte. Mas voy para levantarle. El Señor sabía y estaba más informado que todos ellos. Él no preguntaba por qué no. Pero ¿qué nos está mostrando aquí Juan en este texto a nosotros? Hermanos, Jesús sabía que esta enfermedad no era para muerte. Jesús sabía que la situación que estaba viviendo Lázaro no iba a quedar ahí en el sepulcro. Así también Jesús sabe que la situación que estamos viviendo en este momento, que puedes estar viviendo en este momento, no es el fin de todo. Muchas veces podemos pensar, todo se acabó, ya es de 4 días, nada que hacer. Pero el Señor está al control. Él conoce nuestro pasado, presente y final. Lo que estamos pasando hoy, ya Dios lo sabe. Y Él sabe cuál es el final. Solamente confiemos en el Señor. Jesús le dice a Marta, tu hermano resucitará. Nuevamente Marta que dice, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y es que cuando estamos en situaciones difíciles, nosotros como que no escuchamos bien, o a veces pensamos que no la sabemos todas. Muchas veces a mí me han estado aconsejando, yo sé. Nosotros somos así. Y nosotros no sabemos nada. Yo sé. Marta, Señor, yo sé. Marta creía en la resurrección porque en aquel tiempo los fariseos creían en la resurrección de los muertos, los saduceos no. Y todo el tiempo se ha hablado de esto, de la muerte. Marta pensaba y sabía, sí, Señor, yo sé que tú lo vas a resucitar en el día final, pero hoy no. Yo no creo que tú puedas hacer eso. Así es nuestra fe. Así es nuestra fe de débil. El Señor nos dice en su palabra, que todos los que estamos en Cristo somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, que somos escogidos, amados, redimidos, perdonados, herederos, coherederos. Y nosotros pensamos como si esto no fuera aquí. Pensamos en eso como si fuera allá. Y cuando estamos comiendo, como decía al principio, yuca con suero, ¿quién dijo que yo soy un bendecido y limpio que estoy? Eso somos nosotros. Pero el Señor está diciendo quiénes somos. Ahora, hermano, ¿cómo sería tu vida y mi vida si viviéramos hoy creyendo en lo que somos en Cristo? ¿Cómo sería de diferente? Si viviéramos como verdaderamente como un escogido, como un santo, como un amado, como un bendecido del Señor.
¿Cómo sería nuestra vida de diferente? Si no vivimos así, es porque hay incredulidad en nosotros. Es porque hay mucha incredulidad en nosotros. Mis hermanos, yo me identifico con Marta, yo no sé ustedes. Hay mucha incredulidad en nosotros y necesitamos, pero no vamos a quedar como Marta. Lo que esperamos al final es que el Señor, así como Marta, el Señor fortaleció la fe de Marta, fortalezca nuestra fe en esta mañana de nosotros también. Nosotros también necesitamos conocer más a Jesús. ¿Y dónde conocemos nosotros más a Jesús? En su palabra. Para fortalecer nuestra fe tenemos que conocerle más a Jesús. Marta conocía a Jesús que sanaba enfermo y de pronto que levantaba a algún muerto acabadito de morir, fresquecito, pero este de 4 días que lleve no. Por eso, cuando nuestro hermano aquí preguntaba, ¿ustedes leen su Biblia? Bueno, ahí está la medida de la fe. Porque nosotros conocemos a Jesús, es en su palabra donde Él se revela a nosotros. Y si leemos Biblia poquito, así de poquito es. Por eso es que cuando el barro se aprieta, ¿qué es lo primero que hacemos? No, yo no voy a culto, es que la cosa está mala, yo tengo que... ¿Esa es la verdad? Cada vez que la cosa se pone difícil. No. Y lo primero que afectamos es la adoración al Señor. Y eso aflora nuestra incredulidad. Cada vez que las cosas se ponen difíciles, sacamos tiempo para todo, menos para el Señor, porque es ese que menos creemos. No creemos que el Señor puede suplir, no creemos que el Señor nos puede ayudar, no creemos que el Señor está al tanto de todo lo que estamos padeciendo y que si miramos con la perspectiva correcta, nuestra fe va a ser aumentada, nuestra fe va a ser procesada. Pero viene ahora lo que el Señor Jesucristo, la declaración que nuestro Señor Jesucristo hace de sí mismo, hablando con Marta, para elevar, para aumentar, para decirle, Marta, abre los ojos y mírame. Y dice Jesús, dice la palabra del Señor, verso 25, vamos conmigo. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Recuerden, Marta, tu hermano resucitará. Yo sé, Señor, que va a resucitar en el día postrero. Pero Jesús le está diciendo aquí, Marta, ven acá, yo soy la resurrección y la vida. Para despertar esa fe de Marta, y aún así no fue suficiente porque hasta que el Señor nos reveló su poder y su gloria, no pudo Marta darse cuenta. Y vemos en este evangelio, como hemos ido ya exponiendo, 5 yo soy de nuestro Señor Jesucristo. Y si notamos bien, mis hermanos, Jesús no dice, yo doy luz al mundo, dice, yo soy la luz del mundo. Jesús no dice, yo doy pan al mundo, dice, yo soy el pan de vida. Jesús no dice, yo los guío a la puerta, yo soy la puerta. Jesús no dice, yo soy el pastor, yo soy el buen pastor. Jesús aquí no está diciendo, yo voy a resucitar, yo soy la resurrección. Mi hermano, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y de eso tenemos que estar seguros. Jesús lo que le está diciendo a Marta, Marta, mira, yo soy la resurrección misma y voy a resucitar a Lázaro. Y amplía más lo que está diciendo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mira, Marta, yo soy lo que Lázaro necesita en este momento. Lázaro es mi amigo. Yo amo a Lázaro porque Jesús amaba a Lázaro. Yo no lo voy a dejar en ese sepulcro. Yo voy a levantar a Lázaro. Jesús estaba a punto de revelar su poder y su gloria a la vista de todos. ¿Para qué era? Para que creyeran. Él es el Hijo de Dios, el Dios. Bien. Yo soy la resurrección y la vida, Marta. Y nuevamente dice ahora, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, nosotros que estamos vivos, y cree en mí, no morirá eternamente. Marta, yo soy lo que tú necesitas. Nuestro Señor Jesucristo es lo que todos nosotros que estamos aquí necesitamos escuchar. Aunque si estamos vivos, creemos en Él como hemos creído, no moriremos eternamente. Y eso debe ser una convicción en nosotros como creyentes.
Todo lo que necesitamos está aquí. Pero Jesús hace una pregunta a Marta. Dice, Marta, ¿crees esto? Hermano, la muerte no es el final. ¿Creen esto? La muerte no es el final. Mis hermanos, la vida eterna comienza en el momento en que hemos creído en Cristo. La muerte física no puede estorbar, la muerte física no puede anular la vida eterna. Aunque muera, resucitarás a una mejor vida con Cristo, porque Jesús mismo es la resurrección. No hay otra manera. No hay otra manera. Es en Jesús, es en Cristo. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero, querido amigo, si estás aquí en esta mañana, esa es la primera parte, que aplica a los que creen en Cristo. Pero la segunda parte de ese verso, el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y bien lo aprendíamos esta mañana en el Evangelio. Esto no es para todo el mundo. Por eso es que tenemos que tener cuidado también cuando hablamos a las personas en el Evangelio. No, no es para todo el mundo. La Biblia no aplica para todo el mundo. Primero porque el hombre natural no puede entenderla. Porque no puede, las cosas espirituales no las va a entender. Pero hay esperanza también. Si no estás en Cristo, hoy puedes arrepentirte de tus pecados, creer en Jesús, pedirle al Señor, Señor, sálvame. Recibirás perdón del pecado, salvación y vida eterna. Ese es el mismo Jesús que nosotros predicamos. Ese es el Evangelio que nosotros predicamos. Este es un mensaje que se transmite. El Evangelio es un mensaje que se transmite. No somos mimos predicando el Evangelio. Transmitimos el mensaje. Ahora, lo que nosotros reflejamos, eso es producto de que hemos creído ese mensaje. Y las otras personas no me van a imitar a mí, sino aquel que es el autor del mensaje, que puede hacer esa obra también en ellos. Por eso no somos mimos. Por eso que el Evangelio es un mensaje. Y por eso que se transmite. Y se transmite de manera honesta. Se transmite de manera clara. Se transmite de manera urgente porque no sabemos el día y la hora. Y se transmite con gozo porque nosotros somos herederos de esta vida eterna. Eso nos debe estar haciendo gozosos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Cristo, redimidos, santos, amados, coherederos, hijos de Dios. Nada nos separará del amor de Cristo. Todas las cosas obran para bien. Hermano, eso es un motivo de gozo. Por eso, para predicar el Evangelio, tenemos que, Dios nos ayuda a entender el Evangelio. Porque de lo contrario, vamos a estar viendo que es como una esclavitud estar acá adorando al Señor. Pero sabe, cuando entendemos lo que el Señor ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, esto es un gozo para nosotros. Esto es un gozo para nosotros. El Evangelio no es un asunto de personas buenas o de personas que se portan bien y las que se portan mal. El Evangelio es un asunto de vida o muerte. Después de un cristiano de pronto que se porte, puede haber una persona que no está en Cristo que se porte mejor que un creyente, pero está muerto. Eso no le sirve, está muerto. Pero los que estamos en Cristo tenemos vida eterna. Los que estamos en Cristo tenemos vida eterna y la muerte no es el final. ¿Crees esto, Marta? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Marta responde de acuerdo a la medida de su fe. El Señor no le está preguntando eso, pero ella responde a la medida de su fe. Porque ella en ese momento de tristeza y dolor, la incredulidad aflora. Ahora, la pregunta es para ti, la pregunta es para mí en este momento. ¿Crees esto? El que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá, resucitará, y el que vive y cree no morirá eternamente. ¿Creen eso? Ahora, hermano, ¿cuál es la evidencia de que estamos creyendo esto? Vive como crucificado para el mundo. Y el mundo como crucificado para ti. Esa es la evidencia de que estamos creyendo eso, porque de lo contrario queremos gozar por si las moscas. Porque así andamos muchas veces. No, yo voy a la iglesia, pero también uno tiene que, porque uno no sabe si se muere.
Y si eso no es verdad, hermanos, lo mejor no está aquí. Lo mejor no es de este lado. Crucifica el yo, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué estamos amando más? ¿Quién está por encima de Cristo? ¿Quién está por encima de aquel que es la resurrección y la vida? ¿El trabajo? ¿La familia? ¿Quién está por encima de aquel que es la resurrección y la vida? ¿Mi hobby? ¿Mi teléfono? ¿El paseo? Porque siempre afectamos es la adoración al Señor. Siempre afectamos es la congregación cuando estamos reunidos con los santos de aquí. ¿Y sabe qué es eso? Incredulidad, mis hermanos. Incredulidad. No creemos en lo que Él es. Marta no conocía a Jesús como Dios. Y no venir al servicio no es algo así como que de qué. No, es incredulidad. Y eso que nos quede claro. No busquen más otras cosas. Sencillamente no creemos en lo que estamos profesando que creemos. Y esto se refleja en todo. Se refleja en el servicio. Se refleja en las ofrendas. Se refleja en la devoción que tenemos al Señor. La incredulidad. Aquí yo no doy porque me quedo sin nada. Aquí yo no doy porque... No son excusas, hermano. No cree en aquel que es el dueño de la plata y del oro y de todas las cosas. ¿Qué estamos amando más? Ahora, vemos también que nuestro Señor Jesucristo se compadece de nuestras debilidades. Nuestro Señor Jesucristo se compadece de nuestras debilidades. Dice verso 28. Habiendo dicho esto, Marta fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde lo pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Wow. Ni Marta, ni María, ni los discípulos, ni los judíos que habían creído en Cristo, ni los que no habían creído en Él, creían que Jesús podía hacer algo ese día. Ninguno de ellos creían eso, porque este le abrió los ojos al ciego, pero no podía hacer que este no muriera. Pero ellos no estaban pensando en lo que Jesús iba a hacer, ellos no estaban creyendo ni siquiera eso. Ni siquiera lo imaginaban por ahí. Ellos tenían un conocimiento de Jesús, que hasta donde sabían sanaba enfermos y resucitaba muertos, así como dijimos hace un momento, acabadito de morir. Pero este de 4 días ya putrefacto, como que no hay esperanza. Hermanos, la pregunta es: ¿hasta dónde conoces a Cristo? ¿Hasta dónde conocemos a Cristo? ¿Conocemos a Cristo como uno que hace milagros? ¿Conocemos a Cristo como uno que te ayuda en el sustento? ¿Conocemos a Cristo como uno que me da fuerzas? Si conocemos a Cristo de esta manera, no estamos lejos de lo que estaba pasando aquí. Necesitamos conocer a Cristo como lo que Él es. Cristo es Dios soberano.
y por quien todas las cosas subsisten, como Dios encarnado que vino a este mundo a traer salvación y vida eterna a todo aquel que en Él cree y que hace lo que le place. Necesitamos conocer a Jesús como Dios. Necesitamos saber que el que mora en nosotros es Dios. A Él sea toda la gloria, digno de alabanza, digno de honor. Nada es imposible para Cristo. Él dice, yo soy lo que todos necesitan. Necesitamos a Jesús. Jesús se compadece de nuestras debilidades. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y aquí, en este pasaje, estamos viendo la humanidad de Jesús. El mismo Dios encarnado, el mismo que es la resurrección y la vida, este mismo Jesús se aflige cuando ve a Marta, cuando ve a María y cuando ve a los otros judíos llorando. Y Jesús lloró. Y muchas veces tenemos esto como wow, Jesús lloró. Hermano, esto no fue nada comparado con que Jesús murió por lo que amaba. Y a veces nos estremece, Jesús lloró. Debe estremecerte que este Jesús murió por nosotros. ¿Hasta dónde conocemos a Jesús? Qué consuelo, hermano. Qué consuelo. Que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo que tú estás viviendo, lo que yo estoy viviendo, ya Jesús lo experimentó. Lo que tú estás viviendo y lo que yo estoy viviendo, Jesús lo conoce. Jesús no pasa por desapercibido tu sufrimiento, tu dolor, tu necesidad, tu llanto. Él conoce nuestras debilidades. Jesús es el buen pastor y Él conoce sus ovejas. Hermano, de hecho, Él cuando intercede al Padre, dice, Señor, yo no te ruego que los saques del mundo, te ruego que los libres del mal. Mire la oración de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, sus hijos. Líbrelos del mal, Señor. No estás solo, hermano. No estás sola, hermano. En medio de situaciones difíciles, no estás solo, no estás sola. En medio de circunstancias que está pasando, Jesús está al tanto. Él te ama y eres su amigo. Eres su amigo. Qué consuelo, hermano. Qué consuelo. Conozcámosle más a Él en su palabra y nuestra fe va a ser aumentada. Eso fue lo que pasó con Marta y María. Jesús se compadece de nuestras debilidades. No piense que Dios no sabe. No piense que es que Dios no me ama porque a mí me pasó esto. Es que Dios no me ama ni me ha visto porque mira todo lo que estoy pasando. Y el Señor, ¿dónde está? Y Él dice, yo estoy aquí. Sino que yo sé cuál es el propósito final. Marta y María, si hubiese estado el Señor, no hubiese muerto. Y yo dice, no importa. Yo lo voy a resucitar. Cuando perdemos toda esperanza, nuestro Señor Jesucristo está allí y Él conoce todas nuestras necesidades, todas nuestras dificultades. Solamente estas son para aumentar nuestra fe, conocerle más a Él, porque todo lo que los hijos de Dios somos es para la gloria de Él. Todo los sufrimientos de Cristo fue para la gloria de Él. Él entiende nuestras necesidades, porque Él también padeció, también fue uno a semejanza nuestra que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y bien, pasamos a nuestro último punto. Nuestra fe se fortalece cuando conocemos más a Cristo. Nuestra fe se fortalece cuando conocemos más a Cristo. Y dice así, verso 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes,
pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y aquel que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Verso 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Mis hermanos, la fe de Marta no alcanzaba a creer que Jesús iba a levantar a su hermano ese día de los muertos. Jesús, aún estando ya frente a la cueva, frente al sepulcro, tiene que decirle: Marta, te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. El milagro no es que Lázaro se paró. Es aumentar la fe de ellos. Es para que crean quién es Jesús. Es para que crean que Él es Dios. Es para que crean que Él es el Hijo de Dios. Y Padre, yo esto lo dije en público, para que crean que tú me has enviado el resto que están aquí. Y quién yo soy también. A eso vino Jesús a Betania. La enfermedad de Lázaro no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo sea glorificado por ella. Voy a despertarle. A eso vino Jesús a Betania. Lázaro, ven fuera. Hermano, cuando leemos eso, no lo hagamos tan rápido. Ellos tienen un signo de exclamación, de admiración, y dice: Lázaro, ven fuera. No lo peguemos. No es Lázaro, ven fuera, sino Lázaro, ven fuera. Hermano, nosotros no sabemos qué pasó y la Biblia no nos dice. Era un muerto que tenía 4 días. No sabemos cómo se le quitó ese olor putrefacto. No sabemos cómo las carnes se le recuperaron. No sabemos nada de eso y la Biblia no nos dice. Pero esto tiene eco en algún lado. Esto tiene eco en algún lado. Génesis 1. Génesis 1. Aquel que estaba parado frente a la cueva donde estaba Lázaro sepultado es el mismo que estaba en Génesis 1. Sea la luz. Se hizo la luz. Produzca la tierra hierba verde que dé semillas según su género. Y produjo la hierba. No sabemos cómo se hizo, pero surgieron la hierba verde, las plantas dando semillas según su género. Aquí tampoco sabemos cómo, cuando dice Lázaro, no sabemos qué pasó allá. Después dice: ven fuera. Este es el mismo Dios. Y el que había sido muerto salió, manos y pies con vendas. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Y muchos creyeron en él. Jesús es Dios. Es lo que estaba mostrando nuestro Señor Jesucristo. La fe de Marta, la fe de María, la fe de los que estaban allí observando a Jesús, fue fortalecida al conocer más a Jesús como Dios. Muchos al ver el milagro creyeron. El objetivo de Juan es mostrarle que Cristo, el que cree en Cristo, el Hijo de Dios, y cree en su nombre, tiene vida eterna. Creemos en ese Dios, el cual nos ha dado vida a nosotros. ¿Qué creyeron ellos? Que Jesús era Dios, la resurrección y la vida para todo aquel que cree en Él. Jesús es Dios, la resurrección y la vida para todo aquel que cree en Él. Necesitamos conocer más a Jesús en su palabra. Pero la resurrección de Lázaro muestra claramente lo que ocurrió con nosotros, contigo y conmigo. Porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Él amaba a Lázaro y ya Lázaro estaba en el sepulcro. Y de alguna manera, así como Lázaro, nosotros no sabemos cómo pasó. Pero escuchamos su voz. Escuchamos su voz y hoy estamos aquí tú y yo. No sabemos cómo pasó. Pero nos dio vida, porque Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por gracia soy salvo. De esa misma manera tú y yo hemos sido resucitados de muerte espiritual a vida espiritual. Y no solamente una vida, sino que tenemos una vida eterna. Mis hermanos,
Jesús vino a esta tierra, como cantábamos esta mañana. Se encarnó, Dios mismo. Nació de una virgen. Él vivió una vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Él cumplió la ley de Dios de una manera perfecta, la cual nosotros no podíamos. Y fue a esa cruz. Y por medio de esa cruz venció, por medio de la muerte, de su muerte venció la muerte y destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Solo ya Jesús. Hebreos 2:14 nos dice, sino que su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, para librar a todos los que por temor a la muerte estaban duramente sujetos a servidumbre. Por eso que Pablo en 1 Corintios 55 dice, ¿dónde está, oh muerte? Tu aguijón, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? El apóstol Pablo por eso decía, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él sabía y tenía claro para dónde iba. Él sabía de quién era esclavo. Él sabía de quién era siervo. Él sabía a quién le servía, hermano. Nosotros necesitamos saber a quién servimos. Nosotros necesitamos saber, conocer más a Jesús. Y de esta manera, nuestra vida puede ser animada a servirle a Él. Oh, hermano, damos gracias a Dios por Jesucristo que nos dio la victoria por medio de Él. Y nuestro Señor, quien es la resurrección y la vida, Apocalipsis revela a Juan, dice, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo que las llaves de la muerte y del Hades. Mis hermanos, todos los que estamos en Cristo Jesús, la vida eterna es desde ahora y para siempre. Cristo en la cruz del Calvario venció la muerte. Cristo en la cruz del Calvario destruyó el que tenía el imperio de la muerte y tienes las llaves de la muerte y del Hades y nosotros estamos en Él. Él tiene el poder, Él es Dios. Tengamos la plena certeza de que no moriremos eternamente y que la muerte no es el final para los que estamos en Cristo Jesús. Como dijo Jesús a Marta, ¿crees eso? Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Creen eso? Hermano, la muerte no es el final, es una transición a una vida mejor con Cristo, y esto lo creemos. Esto es el anticipo, este texto narra el anticipo de nuestra resurrección. Jesús regresará en poder y gloria, y nosotros con Él. Mis hermanos, recuerda esto. Nuestro dolor y sufrimiento tienen propósito de dar la gloria a Dios. No le busques lógica a las cosas. Hay una película que decía, sufre bien, muere bien. Nosotros como creyentes sufrimos bien porque estamos en las manos de Él y nada nos separará del amor de Cristo. Pero el dolor y el sufrimiento afloran nuestra incredulidad. En este momento, ¿por qué no estás creyendo en el Señor? ¿Qué es lo que te está afligiendo? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Qué dudas del Señor? Ahí estamos viendo que nuestra incredulidad es necesario que Dios permita las situaciones difíciles en nuestras vidas. Primero, porque no está conformando a la imagen de su Hijo. Y segundo, para aumentar la fe en Él. Porque si no tenemos situaciones difíciles, no vamos a saber cuánto creemos en Dios. Porque cuando todo está bien, no lo vamos a saber. Y los que creen en Cristo vivirán eternamente aunque mueran. Cristo se compadece de tus debilidades, de mis debilidades. Nuestra fe se fortalece cuando conocemos más a Jesús. Si estamos muertos, resucitaremos, y estamos vivos, no moriremos eternamente, gracias a Cristo. A todo aquel que está sin Cristo y que la ira de Dios está sobre él, hay esperanza también en esta mañana. Arrepiéntete y cree en Jesús, y Él te dará perdón de pecados y vida eterna. Creyente, no temas a la muerte. La muerte no es el final
Porque Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección y la vida. Y eso está garantizado desde el momento que creímos. Es un hecho. Es un hecho. Vivamos como lo que somos en Cristo. Y nuestra vida cambiará verdaderamente. Nuestra incredulidad muchas veces nos lleva a dudar. Y cuando somos incrédulos, cuando vivimos de la forma como vivimos, eso se refleja en incredulidad. No hay otra manera, hermano. No hay otra manera. Y vamos a orar para que el Señor nos siga ayudando y entender que la muerte no es el final para nosotros. Que Cristo es Dios, la resurrección y la vida para todo aquel que cree. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Yo soy. Dios se identifica, Padre, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque cada día conocemos más al Cristo que tenemos. Es un Dios, es Cristo que no tiene límites. Señor, perdónanos, porque muchas veces pensamos y somos incrédulos al creer que hay cosas en nosotros que no puedes hacer. Porque no entendemos que toda nuestra vida es para darte la gloria a ti. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Porque nada de lo que pase en esta tierra, nada de lo que pase de este lado de la eternidad nos va a afectar nuestra vida eterna que tenemos con Cristo. Nos va a afectar esa mejor vida. Por favor, Señor, ayuda a nuestros hermanos a cada día, Señor, a poder conocerte más a ti. Es lo único que puede ayudar, Señor, a aumentar la fe de cada uno de nosotros. Padre, gracias, Señor, porque esta es tu iglesia bíblica Nueva Vida y muchas veces también nos cuestionamos, muchas veces también hacemos preguntas, muchas veces también queremos buscarle lógica a todo lo que pasa, Señor. Pero, Padre, tú eres soberano, tú tienes el control, tú conoces esta iglesia que has plantado, tú conoces esta iglesia que está aquí y tú conoces el final. Todo está bajo tu control, nada pasa sin que tú lo sepas, sin que no venga direccionado por ti. Todo lo que has permitido hasta este momento porque así lo has querido, Señor. Gracias, Dios. Ayúdanos a abandonar nuestra lógica y a seguir más bien creyendo en ti. Padre, te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.